¿Qué tal? Muy buenas noches. Un tema de derechos humanos o del derecho en general se denomina que los principios constitucionales de los derechos humanos que sí se manejan que se deben de manejar en el gobierno o también en la mayoría de las instancias se denomina la cláusula de interpretación conforme y el principio pro persona, concepto, alcances y artículos relacionados, constitucionales y reformados. Una tesis relevante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como se ha mencionado, el artículo primero constitucional establece que las normas de derechos humanos se deben interpretar de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, teniendo como parámetro favorecer a las personas en la protección más amplia de sus derechos. Es así como la Constitución incorpora dos conceptos: la cláusula de interpretación conforme y el principio pro persona. Es necesario tomar en cuenta el ámbito de trabajo de cada servidora o servidor público para identificar la manera en la que deberán aplicarse los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Por ello existen distintos tipos de interpretación: legislativa, administrativa y jurisdiccional. Es obligación de todas las autoridades conocer por una parte los derechos humanos contenidos en la Constitución mexicana y también estar al tanto de los diversos compromisos internacionales en la materia que ha adquirido el Estado mexicano. ¿Qué es la interpretación conforme? Es la actividad que consiste en buscar explicaciones en diversos textos, cuando menos dos, que sean compatibles entre sí, es decir, su objetivo consiste en identificar una o más interpretaciones conforme al resultado de la acción de interpretación. Asimismo, como lo refiere la Secretaría de Gobernación, la interpretación conforme es una de las fórmulas constitucionales más efectivas para lograr que el derecho nacional e internacional de los derechos humanos se encuentren en armonía a fin de conseguir una mayor protección de los derechos humanos. El principio pro persona tiene relación directa con la cláusula de interpretación conforme, ya que lo que se busca es la protección más amplia de los derechos de las personas. Este principio tiene su origen en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y ha sido definido como un criterio que informa todo el derecho internacional de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Cabe destacar que la aplicación del principio pro persona implica utilizar la norma más protectora o la menos restrictiva, según sea el caso al que se determine. Ese tipo de interpretación no importa que la ley o norma sea considerada más importante, ya que prevalecerá aquella que mejor proteja o menos restrinja el ejercicio de los derechos humanos. En relación con el principio pro persona, lo fundamental es asegurar el ejercicio y garantía de los derechos humanos, preservar la dignidad y alentar el desarrollo de las personas. Asimismo, el principio pro persona puede tener o contener dos dimensiones. El principio pro persona, selección interpretativa, cuando existen diferentes interpretaciones posibles a una norma jurídica, se deberá de elegir aquella que más proteja a la persona. Selección normativa, cuando se puede aplicar dos o más normas jurídicas, se deberá de elegir aquella que mejor proteja a la persona. La interpretación conforme y el principio pro persona se han constituido como dos de las adiciones más significativas de la reforma constitucional de 2011, ya que permiten incorporar el derecho internacional de los derechos humanos al ámbito interno de este país. Bueno, por mi parte es todo. Muy buenas noches. Fue un gusto poder hablar este tipo de temas del derecho, este, temas jurídicos.
y un y un libro que sí podría recomendar que también podemos checar o leer es de García y Morales, La Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos, 2009-2011, editorial por Rúa. Bueno, muchas gracias.